Buenos días, buenos días. Espero que todos estén muy bien, muy emocionados de estar iniciando este mes de febrero con todos ustedes. Cuéntenme cuántas personas tenemos. Tenemos bastantes personas con bueno, excelente. Bienvenidos a todos en esta nueva capacitación y con un tema realmente que es muy pertinente, no solo en el área de trabajo, sino en toda nuestra vida personal, en nuestra vida académica, en nuestra familia, porque es importante, porque se supone que nosotros, hablando, es que logramos mejorar muchas cosas, pero también hablando nos podemos enredar. Entonces, el día de hoy, se ha logrado desarrollar una capacitación que tiene que ver con la comunicación y el éxito propiamente empresarial. Y tenemos un colaborador que ha estado con nosotros en los presenciales y esta es la primera vez que lo tenemos en el área propiamente de Pimenauta y es nuestro compañero Francisco Fonseca. Francisco tiene un currículum súper interesante, súper práctico, ha tenido una gran experiencia también en el área empresarial. Es un psicólogo que tiene una especialidad en el área propiamente de talemano, tiene una especialidad también en psicología deportiva, que es muy poco usual en nuestro país, ese tipo de énfasis y también es psicoanalista y lo que me encanta también que es músico, deberíamos de ponerlo a cantar por ahí. Francisco, no sé si puedes ya encender tu cámara para que nos acompañes un ratito por acá. Hola, hola. Pues sí, sí, también cantamos un poco, la verdad es que es un oficio que Qué tenemos bueno. también. Sí, sí, pero es un placer Qué estar por bueno, qué acá. bueno. Gracias, Francisco. Sí, estaba siendo un poco breve tu experiencia a nivel laboral, pero también la importancia de poder comunicarnos con tantas necesidades que tenemos, ¿verdad? Y ya ahora no solamente a nivel verbal y no verbal, sino que hasta en los canales digitales que tenemos que estar interactuando día con día, se hace esa necesidad. Entonces, pues aquí está un poco, gracias Natacha, aquí está un breve resumen del resumen de Francisco. Entonces, yo sé, si nos da tiempo, tenés que quedarnos a la cantadita hoy, ¿verdad? Esa parte importantísima. Bueno, Francisco, la mañana de hoy tenemos participantes tanto del Facebook y también tenemos compañeros de pequeñas y grandes empresas. Este es un grupo de clientes del Banco Nacional con muchísimos deseos de aprender y siempre estar en esta formación continua. Entonces, pues te dejo a cargo del grupo y contarles un poquito acerca de lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a Sadie, a todas las personas de Modifica, además. Eh, yo, como siempre les digo, es un placer estar en estas interacciones, que a pesar de que son a través de plataformas tecnológicas, se vuelven o intentamos que se vuelvan cada vez más humanas y entonces se vuelvan eh, pues menos distantes para las personas. Ciertamente el tema de la comunicación es algo que ha ido avanzando durante estos últimos años a pasos agigantados y realmente la comunicación no es exclusiva de lo humano, porque bueno, ya lo vamos a conversar, no es exclusiva de lo humano, pero ciertamente los niveles de comunicación a los que hemos llegado los seres humanos, hasta que alguien nos demuestre lo contrario, son lo más avanzado que tenemos, ¿verdad? En este momento de 2024 es donde más recursos de comunicación tenemos, en donde más canales de comunicación tenemos, en donde los retos que se han planteado o se planteaban hace 10 años, ahora ya son pruebas superadas y tenemos nuevos retos y nuevas formas en donde podemos ir abarcando muchos temas. Así que esto siempre es una interacción muy, muy interesante. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿De qué vamos a hablar hoy? De algo que parece muy simple,
y es cómo comunicar el mensaje o un mensaje, ¿verdad? De los diferentes tipos de mensajes que envío, de las habilidades de la comunicación en las reuniones, por ejemplo, de la gestión de conflictos en la comunicación interna, que es muy, muy importante, la parte de etiqueta en entornos digitales y los protocolos de mensajería y correo electrónico. Son temas que se vuelven muy cotidianos, que últimamente son del alcance de todo el mundo y los tenemos al alcance de la mano, por ejemplo. Y bueno, hay algunas cosas que deberíamos tener en conciencia o más claras o más presentes cuando estamos utilizando este tipo de dispositivos y este tipo de comunicación. Pero vamos a comenzar con una historia. Vamos a ver, yo me imagino que todos los que nos están acompañando en algún momento fueron niños, así como yo, hace un poco tiempo, no tanto. Y cuando estábamos pequeños, yo soy de la abuela, vivía en una zona no tan poblada. um, y bueno, habían caminos de hormiguitas, de las hormigas son popas, las famosas son popas. Bueno, yo siempre me pregunté, y ahí era una pregunta común, digámoslo así, ¿por qué las hormigas no se salían de la fila? Iban una detrás de la otra, ¿verdad? Eh, el tema es que no entendía yo por qué las hormigas iban una detrás de la otra. Si ustedes se ponen a pensar, las hormigas van una detrás de la otra porque se comunican. Lo que pasa es que el nivel de comunicación que tienen ellas es algo a nivel químico. Van dejando un rastro químico y entonces la hormiga que va atrás va siguiendo el rastro de la hormiga que va adelante y así sucesivamente. Pues el tema es que hay comunicación en general que nos puede ser muy precisa como este mensaje químico, ¿verdad? Lo que pasa es que los seres humanos somos un poquillo más complicados. Eh, Se tienen registros a través de la historia y de la antropología social, se tienen registros eh, que los seres humanos comienzan a desarrollarse, ajá, hace muchos, muchos miles de años, pero que lo que los hace diferentes a las otras especies es su nivel de complejidad en el pensamiento. Y las primeras manifestaciones de complejidad en el pensamiento es a través del lenguaje y la comunicación. Desarrollan un lenguaje muy, muy, muy preciso. Esto le permite a los seres humanos irse integrando, desarrollando, ajá, generando espacios en donde la especificidad del mensaje les permite mejorar en labores específicas, valga la redundancia. Y así vamos evolucionando y evolucionando y evolucionando y es después cuando se hace la escritura y entonces la escritura permite tipificar también eh, todo lo que es la comunicación, ¿verdad? Se pasa de la tradición oral a la escritura como tal. Y entonces las grandes sociedades del planeta, las sociedades antiguas, en la antigua Grecia, en el antiguo Oriente, en la antigua China, en las sociedades babilónicas y demás, encuentran en la escritura, por ejemplo, una forma de transmitir conocimiento y eso hace que se pase de la tradición oral, que era muy poco específica, a la tecnificación a través de la escritura. Y entonces es así como tenemos libros y tenemos todo lo que tiene que ver con los egipcios y cómo ellos nos describían las prácticas médicas incluso que usaban. Bueno, ¿por qué esto habla sobre una historia de comunicación? Porque es a través de un proceso de comunicación que esto se ha ido logrando. Con el paso del tiempo esto se ha ido haciendo más específico y más específico y más específico y también se ha ido no solo haciendo más específico, sino se ha ido diversificando de maneras que no nos imaginamos, ¿verdad? Hasta que les voy a contar la historia que les traía para iniciar. Tengo este amigo um, que se va de viaje a un país en donde no hablan
el idioma que habla él o los idiomas que él habla él. Y él se va con un reto y me pareció maravilloso. Él se hace una camiseta con 25 emojis, con 25 cuadritos, manifestando a través de imágenes lo que él necesitaba, que necesitaba ir al baño, que necesitaba comer, que necesitaba un taxi, así. Se hizo varias camisas y se las ponía. Y él decía, bueno, si encuentro a alguien que hable inglés, que hable español, no hay ningún problema. Pero estoy prácticamente seguro que en el 90% de las personas no van a hablar ni inglés ni español. Con la camiseta lo voy a lograr. Y en efecto, no tuvo mayores dificultades porque lo que iba haciendo era señalando a las personas la necesidad que tenía, que lo llevaran a algún lugar. ¿Por qué les cuento esto? Porque la comunicación es así de interesante, así de específica y así de inespecífica también. Y sobre todo así de humana. Los humanos somos creativos, los humanos somos por naturaleza de alguna manera, eh, tenemos algo para resolución de conflictos y estas cosas. Y entonces nos podemos poner muy creativos para solucionar alguna dificultad. Y justamente es de lo que hoy vamos a conversar, ¿verdad? De este tema que es tan diverso, tan cotidiano a la vez y que muchas veces se nos complica un poco. Bueno, vamos a hablar de cómo comunicar el mensaje. Y aquí voy a devolverme un momentito. Bueno, yo sé que todos están pues poniéndome, prestándome atención y demás. Yo quisiera que pensáramos en este momento cuando en algún momento de nuestra vida, ya sea en nuestra vida laboral, empresarial, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida personal, ¿cuántas veces hemos tenido algún problema, alguna dificultad, algún reproceso, por ejemplo en la parte laboral? ¿Cuántas veces hemos tenido esta situación producto de un mensaje, digamos, comunicado de una manera de la cual no nos dimos a entender? O este mensaje que nosotros enviamos, que creímos que se nos había entendido de alguna manera y se nos ha entendido de otra. Yo les puedo apostar que en la vida personal y en la vida laboral, seguramente nos ha pasado no una, sino un montón de veces. Y esto, vamos a ver, no somos infalibles, los seres humanos somos, la única constante en el ser humano, decía un psicoanalista por ahí, la única constante en el ser humano es la inconstancia, somos inconstantes. Tenemos situaciones que en alguna medida nos impiden a veces ser los mejores comunicadores del planeta, o tenemos situaciones particulares que nos hacen que ese día, en ese momento, no seamos como la persona más ducha, más prolija en estas cosas. Porque somos cambiantes, porque no somos como una máquina que la encendemos y regularmente, si no ha pasado nada extraño, la máquina funciona como siempre. Los seres humanos no somos así. Y por eso no tenemos esa constante. Y entonces seguramente en algún momento esto nos ha pasado. Bueno, resulta que a nivel empresarial y en general, pero sobre todo a nivel empresarial, hay estadísticas que dicen que más del 80% de las dificultades de una compañía, de una empresa, cualquiera que sea, y cualquiera que sea el giro de negocio, tienen que ver con las dificultades en la comunicación y en la transmisión de mensajes. 80% no es un número pequeño. Si nos ponemos a pensar que nos podríamos ahorrar muchos reprocesos, muchas incluso dificultades a nivel personal con estas cosas, pues entonces es donde empezamos a decir, esto es un poco interesante. Ok, ¿cómo comunicar el mensaje? Vamos a hablar de estos 6 puntos. Hay un montón más, pero ciertamente estos 6 puntos son los 6 puntos como básicos que tenemos como para dar un andamiaje, como para montar un boceto bastante bueno de cómo comunicar el mensaje, ¿verdad?
Vamos a hablar de la claridad en el contenido del mensaje. Vean, y aunque suene extraño, a veces enviamos mensajes sin percatarnos que no es claro, y hablo claro, claro, no para mí, sino claro para quienes van a recibir el mensaje, porque puede ser que para mí sea muy claro, y les pongo un ejemplo muy gráfico. Seguramente que en la audiencia tenemos alguna persona que hable varios idiomas, o seguramente tendremos a alguien por aquí que, por cierto, tenemos preguntas abiertas, déjenos las preguntas y vamos a estar comunicando y respondiendo a las preguntas en algún momento, pero si las tienen de una vez pueden irlas haciendo ahí en el chat. Yo sé que Natasha y las compañeras, ¿verdad? Por ahí van a estar pendientes de eso. Les hablaba que imagínense que esta persona habla varios idiomas y escribe un mensaje en arameo y para él es muy claro. Y envía el mensaje así. De todas maneras, hay una dificultad en el código, ¿verdad? Pero supongamos que todo el mundo de la compañía habla en arameo, pero no al mismo nivel que él. Ya eso nos mete un delta, un algo que nos puede cambiar. Entonces, quizás la claridad en el contenido de ese mensaje no vaya a ser la que el emisor desea. Por lo tanto, la claridad en el contenido del mensaje debe ser con algunas características, debe cumplir con algunas características. ¿Como cuáles? Por ejemplo, como que, aunque es difícil para todo el mundo, la claridad debe ser generalizada. O sea, de alguna manera yo podría pensar que este mensaje que estoy enviando, por ejemplo en mi compañía, lo podría entender la gran mayoría de las personas de la compañía. Para que sea claro. Entonces, de repente, hay momentos en donde vamos a tener que ser más, con alguna temática más específica. Ajá, y de repente haya mensajes que tengan que ir con algún lenguaje técnico. Pero la dirección de ese mensaje no va a ser para un, digamos, como un auditorio tan amplio. Pero vamos a saber que el auditorio que yo estoy enviando ese mensaje me lo va a entender de una manera tal que esto no nos meta más ruido en el sistema. ¿Por qué? Porque si el contenido del mensaje no es claro, partimos entonces de supuestos falsos. ¿Por qué? Porque si el contenido del mensaje no es claro, la reacción que se está esperando después del envío de este mensaje no va a ser lo precisa que ocupamos. Les pongo un ejemplo cotidiano. Seguramente en algún momento les ha pasado que dicen, tengo hambre. Y entonces alguien, no sé, su mamá, su papá, su pareja, con quien sea, le dice, pero yo no voy a cocinar. De repente, hay, y ya lo vamos a ver, ¿verdad? En el tercer punto, hay algo ahí que nos está diciendo que el mensaje es poco claro. Yo no estoy diciendo que el contenido de ese mensaje sea como que yo necesite que esta persona vaya y cocine. Pero bueno, el mensaje no es tan claro en su contenido, porque tiene un cúmulo de situaciones, ya lo vamos a ver. Y entonces esto puede hacer que de repente la fluidez de la comunicación se dificulte. Ok, vamos a pasar con la claridad en el funcionamiento del canal. Hoy que estamos en esta pues, capacitación a través de estos medios digitales, podemos ejemplificar esto de la claridad en el funcionamiento del canal. Y es que si el canal no funciona, el mensaje de por sí no va a llegar de manera precisa, ni incluso a veces no llega. ¿Cuántas veces asumimos que el funcionamiento del canal está dado? Y entonces enviamos un correo electrónico o enviamos un mensaje.
y asumimos que ese envío del mensaje, que ese envío del correo electrónico está claro. Pues entonces no buscamos cómo cerciorarnos de que el canal funciona. Y a veces lo damos por sentado. Y nos damos cuenta después que el mensaje no llegó. O que llegó, como dicen los que saben de estas cosas, decodificado. Y entonces le sale un montón de letras ahí. O cuando usted envía un mensaje de audio en las plataformas como WhatsApp, envía un mensaje de audio y el micrófono tuvo una falla. O en una presentación como esta tenemos una falla en el ancho de banda de la conexión y se nos pone un poco lerda la conexión. Entonces la forma del funcionamiento del canal nos perjudica en la comunicación del mensaje. Esas cosas son importantes que las tengamos en cuenta y no las podemos dar por sentadas. Es algo que tenemos que tener con claridad de que está funcionando. Y evidentemente, si no tenemos esa claridad, pues tenemos que buscar cómo solucionarlo. El tercer punto es la conciencia de la relación implícita en la comunicación. Veamos, esto es algo que es muy humano. Las relaciones humanas son diversas, muy, muy diversas. Pero en general tenemos dos tipos de relaciones. Relaciones de complementariedad y relaciones asimétricas o relaciones de poder. Entonces, de repente tenemos como ese marco. De hecho, esto es uno de los axiomas de la comunicación. Hay algo que se llama una carambada que se llaman los axiomas de la comunicación, que estos son como reglas generales, básicas de la comunicación que aplican en cualquier tipo de comunicación y que se dan en todos los idiomas, en todos los entornos comunicativos humanos. Y bueno, eso es un enano de otro cuento, pero por ahí los tocamos en alguna de las capacitaciones. Pues uno de los axiomas de la comunicación habla que la comunicación humana está intervenida por la relación que existe entre quienes están ejecutando el acto de comunicarse. Les pongo ejemplos, no es lo mismo hablarle al papá, o hablarle a la mamá, o hablarle a los hermanos, o hablarle a los amigos, o hablarle a la pareja. ¿Por qué? Porque la comunicación tiene esa intervención directa implícita con estas relaciones. Entonces usted posiblemente conforme va avanzando el tiempo y va avanzando la edad, usted se va transformando y va transformando el tipo de comunicación que tenía con su mamá o con su papá o con sus hermanos cuando estaba pequeño que cuando estaba adolescente, que cuando estaba adulto. Esto evoluciona. Entonces, tener la conciencia de que la relación que yo tengo con las personas a las que yo me estoy comunicando y las personas que se están comunicando conmigo, tener la conciencia que esa relación, esas relaciones que existen, son las que de alguna manera marcan el tono de la comunicación y el ritmo de la comunicación, es muy importante. En ambientes empresariales, en ambientes laborales, por ejemplo, tenemos que tener conciencia si yo estoy desempeñando una posición de liderazgo. Cualquier mensaje que una posición de liderazgo emita lleva implícita una cuota de poder, una referencia a una figura de poder, de conocimiento. Cuando ustedes iban al colegio, a la escuela, la maestra era maestra y era maestra evidentemente porque trabajaba y conocía y se había formado y demás, pero era maestra porque era ella la que transmitía el saber. Entonces tenía una posición de poder. ¿Qué es lo que pasa? Y seguramente en algún momento les ha sucedido también que cuando ustedes decían, no, esta profesora no sabe nada, sobre todo ya en ambientes más, digamos, incluso más universitarios de educación superior, entonces eso hace que la variación en la relación, valga la redundancia, varíe también la forma de la comunicación en mensaje. ¿Por qué? Porque estaba esta persona comunicándose y si yo tenía algunas dudas, pues de repente no le prestaba tanta atención.
Cuando comunicamos mensajes, tenemos que tener claro y tenemos que tener, tal vez no claro del todo, porque no vamos a tener una conciencia plena de eso, pero sí tener referencia de esto que tiene que ver conmigo y la posición que yo desempeño, a quién le estoy comunicando y la posición que ellos y ellas desempeñan también. Porque esto hace que la forma en cómo comunico el mensaje varíe. No es lo mismo hablar con un subalterno que está pasando por una situación difícil y que le vengo a hablar yo, que tengo una posición de liderazgo frente a esta persona, a hablar con alguien que comparte conmigo una responsabilidad empresarial, por ejemplo. Son formas distintas. Y entonces tenemos que entender que esa forma hace que el cómo comunicar el mensaje también sea distinto. Vamos ahora a hablar de estos tres temas: precisión, pertinencia y ética. La precisión es el mensaje, y sobre todo en ámbitos digitales, en donde el tiempo a veces es muy corto, en donde el tiempo a veces es muy escaso. Y no solo eso, sino que la velocidad con la que esto avanza también hace que los requerimientos de los mensajes sean importantes. Entonces, la precisión es muy importante. Un mensaje debe ser preciso. ¿Y qué es precisión? Ya ahorita lo vamos a ver. Pero en resumidas cuentas, precisión es que yo comunique lo que quiero comunicar de la manera que lo quiero comunicar al público que lo quiero comunicar. Entonces el mensaje debe ser preciso. Ayer escuchaba un anuncio en la radio, porque yo todavía escucho radio. De repente no mucha gente la escucha todavía, pero bueno, yo todavía escucho radio. Eh, y entonces esta persona decía, porque era un anuncio, no sé, como de alguna como empresa, o me parece como que de la Junta de Protección Social, no sé. ¿Qué decía? Que esta muchacha quería comunicarse con una empresa que le estaba ofreciendo pues un puesto de trabajo. Y me hizo mucha gracia porque ella, lo que dice en el anuncio es que ella por error le envía su currículum y la oferta de trabajo a toda la compañía en la que trabaja. Y entonces que ahora la está llamando Recursos Humanos para ver qué fue lo que sucedió. Bueno, digámoslo así, ese mensaje fue poco preciso. ¿Por qué? Porque posiblemente se lo envió, por un error humano evidentemente, a quien no tenía que enviárselo. Entonces, puede ser que tuviera muy buen currículum, puede ser que tuviera muy buen desarrollo y demás, pero si se lo envió a quien no tenía que enviárselo, entonces el mensaje no surgió el efecto que tenía que surgir. Más bien, en este caso, en este ejemplo, surgió lo contrario. Ok, pertinencia. Y vean, seguramente, y bueno, lo pertinente es que tenga con lo que tiene que tener, pero que no pregunte o que no incluya cosas que no tenga que tener. Y aquí lo vamos a enmarcar. Dentro de la comunicación digital hay protocolos, incluso dentro de la comunicación digital particular, en las instituciones, por ejemplo, como el banco, que aquí podemos ver que tenemos que tenemos los logos de Pimenauta, del Banco Nacional, que tenemos el logo de Modifica, en general. Ajá. Digamos que eso es una convención, es algo que está permitido, y no solo que está permitido, sino que de repente, también como estamos enmarcados pues en esta plataforma, eso es pertinente. Pero seguramente a ustedes les han llegado miles y miles de mensajes de WhatsApp, de correo electrónico, les han hecho llamadas, en donde les envían un montón de imágenes, un montón de información, un montón de cosas que estorban, por decirlo así, el foco del mensaje o la parte
la carnita del mensaje. Y entonces regularmente esta información que a usted le envían es impertinente. No tiene que ver con algo directamente relacionado con esa comunicación. Si el mensaje tiene poca pertinencia, regularmente, pues las personas lo dejamos pasar, no le prestamos digamos, el nivel de atención y de intención que se estaría esperando. ¿Por qué? Porque el mensaje es impertinente. Y esto en comunicaciones digitales escritas, por ejemplo, pasa muchísimo. Pasa muchísimo porque le envían a usted un montón de cosas y le generan otro montón de cosas. Claro, entendemos que hay instituciones que tienen un protocolo y que tienen que tener algunas cosas y demás, pero eso sí es pertinente. Lo otro no. Lo otro no es pertinente. ¿Qué sería una información pertinente? Que tenga relación directa con quien emite el mensaje, con algunos protocolos preestablecidos por, digamos, por las matrices de comunicación de las compañías, por ejemplo, y que tenga que ver con el hecho que se está intentando comunicar. A ver, yo aquí no les vengo a contar o no les vengo a hablar de cómo criar a sus hijos si estamos hablando de otra cosa. Eso es completamente impertinente, ¿verdad? Entonces el mensaje se desvirtúa. Lo que yo voy a conversar, lo que yo voy a comunicar, lo que yo voy a, digamos, a trabajar acá, se desvirtúa. Porque es impertinente. ¿Por qué? Porque es algo que no tiene nada que ver con lo que hoy estamos trabajando acá. Entonces, esa impertinencia hace que el cómo comunico el mensaje también se entorpezca. Y después la ética. Esto es un tema muy, muy interesante y es que la ética en la comunicación, sobre todo la comunicación digital, ha venido avanzando muchísimo. ¿Por qué? Porque el tema de ética no es, digamos, algo rígido, sino que es algo dinámico, que avanza todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy, desde donde estemos, hace algunos años se consideraba poco ético, ¿verdad? Tener el acceso a una parte de la intimidad, digámoslo así, de cada una de las personas, era poco ético. Hasta hace algunos años. Sin embargo, bueno, esto ha avanzado con el tiempo, ¿verdad? Y se han permitido que estos espacios se diversifiquen y se modifiquen incluso. Y entonces, ya no es tampoco ético, por ejemplo, que podamos abrir estas ventanas y introducirnos un poquito, incluso en la intimidad de cada persona o de cada institución. La ética tiene que ver con esto que de alguna manera marca la cancha de todos los otros 5 puntos y de los demás, ¿verdad? Porque hay otros más, pero estos son como los 5, 6 más importantes, digámoslo así. La ética marcaría esto en donde yo sé que estoy haciendo lo correcto y de la forma correcta. Sin generar, por ejemplo, ningún perjuicio, ni para quien está recibiendo un mensaje, ni para mí. Sin hacer de mi forma de comunicación y de mi posición como comunicador un instrumento, una herramienta para generar alguna dificultad para alguien más. La ética de cómo comunicar el mensaje tiene que ver también con las instituciones en las que yo estoy enmarcado. No es lo mismo comunicar mensajes en un centro hospitalario que en un banco. No es igual. ¿Por qué? Porque, bueno, son realidades diferentes, con necesidades diferentes y con también entonces éticas diferentes. Porque puede ser que haya situaciones, que no estoy diciendo que sean más o menos, son distintas, que demanden un poquitito más de análisis, un poquitito más de prolijidad en estas cosas.
Entonces, claridad en el contenido del mensaje, claridad en el funcionamiento del canal, conciencia de la relación implícita en la comunicación, precisión, pertinencia y ética. Estos son, digamos, como que las primeras o los 6 pilares de cómo se debe comunicar el mensaje. Los diferentes tipos de mensajes que envío, esto es muy, muy importante también. Hay mensajes que son informativos, en donde lo que yo quiero es brindar pues algunos puntos, no ser tan específico en algunas cosas, sino más bien pues aclarar algunas cosas o llamar la atención sobre algunas cosas, ¿verdad? Llámese, de repente vamos a tener alguna actividad o vamos a tener alguna situación o vamos a tener algún programa, algo que lo que me brinde es información, ¿verdad? Entonces, un mensaje informativo tiene que cumplir con todo esto también. Tiene que cumplir con la claridad en el contenido, en el funcionamiento del canal, ¿verdad? Porque pónganse a pensar que yo voy a dar información, pero que tengo un mal funcionamiento del canal. Entonces, un mensaje de tipo informativo pues no va a llegar. Y entonces puede ser que esta información se nos quede en el aire. Y como se nos va a quedar en el aire, entonces no va a surgir el efecto que queremos. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Porque el tono y la pertinencia, como lo hablamos, y la precisión de este tipo de mensajes son importantes. Los mensajes informativos a veces no son informativos, sino son desinformativos. Porque entonces más bien, por la forma en la que se plantea, confunden a las personas. Y entonces ahí empezamos en una cadena, ¿verdad? Si voy en desinformación, en desinformación, en desinformación, voy haciendo que esto se nos vaya complicando. Hay mensajes que son descriptivos de tareas, ¿verdad? En donde quizás la precisión sea muy, 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 muy importante. ¿Por qué? Porque ahí, en este mensaje, hay un paso a paso a seguir. Yo voy a describir qué es lo que vamos a querer que estas personas, que esta compañía, que este funcionario, ajá, que este colaborador, no sé, que este alumno, ajá, haga. Es un descriptivo de tareas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos a hacer un mensaje de este tipo, tenemos que ser muy precisos, ¿verdad? Tenemos que ser muy precisos. ¿Por qué? Porque esto es un paso a paso. Y es importante, entonces, que quede claro cuál es el paso a paso y cuáles son las expectativas que yo tengo ante eso. Requerimientos específicos. Seguramente en sus compañías han tenido, ¿verdad?, la necesidad de que alguien haga una tarea por una situación particular, de que alguien desarrolle una labor por una razón particular. Estos mensajes de requerimientos específicos, adivinen dónde hay algunas dificultades. En el canal, por ejemplo. Porque si yo tengo un requerimiento específico, posiblemente voy a tener que buscar un canal que sea tan específico como el requerimiento, ¿verdad? Y que me permita, de alguna manera, ir haciendo que estas cosas vayan quitando el ruido que nos pueda generar el sistema como tal. Los requerimientos específicos y los mensajes que se envían con requerimientos específicos, por ejemplo, regularmente son mensajes muy, muy, muy concisos, porque son específicos, y aparte de eso no se le dan a todo el mundo. Por lo tanto, tengo que tener en claro y en cuenta que la relación que enmarca este requerimiento específico puede hacer que el mensaje se tome de una o de otra manera. Entonces, seguramente ustedes en algún momento, alguno de sus pues, gerentes o de sus jefaturas les haya enviado un mensaje como un requerimiento específico. Y posiblemente en algún momento ha pasado que ¿verdad?, que les haya sucedido que digan, que raro este señor, que raro este señor, esta señora, ¿qué le pasó? ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Será que está enojado? ¿Será que está
cuando en realidad lo que estaba queriendo hacer era que realizaran una tarea por algo. Lo cierto del caso es que regularmente en los requerimientos específicos hay que tener sumo cuidado con la precisión, con la pertinencia, con la ética con la que envío el mensaje. Porque entonces esto se nos puede convertir en algo que no entendamos de la manera que la queremos entender. Seguramente mediado por la relación. Y los mensajes personales. Este de los mensajes personales, a diferencia de los otros tres, que son más protocolizados, digámoslo así, que están enmarcados posiblemente más en ambientes laborales y demás, aunque hay mensajes informativos que no son directamente en ambientes laborales y descriptivos de tareas que no son ambientes laborales. Y los requerimientos específicos también, sin embargo, estos tres están más enmarcados en estos ambientes. Pero los mensajes personales tienen que ver con algo que no tienen los otros tres. Los mensajes personales están enmarcados en el sentimiento, en la persona. Entonces, un mensaje informativo de mi mamá nunca va a ser simplemente un mensaje informativo. Es un mensaje personal porque quien me lo está enviando es mi mamá. Y les pongo un ejemplo. No es lo mismo que cuando yo estaba en la escuela, hace algunos pocos años, no tantísimo, la maestra nos podía decir, fulano, bárrame la clase. Si la maestra me decía, fulano, Francisco, bárrame la clase, posiblemente era un requerimiento específico. Me estaba pidiendo que hiciera una labor que era esta y esta y esta y esta, y me lo estaba diciendo a mí. Posiblemente se acercaba y me decía. Pero si me lo dice mi mamá, ¿es un requerimiento específico? Sí, posiblemente. Pero está enmarcado en una relación. Entonces se convierte en un mensaje personal. La forma, el tipo de mensaje personal tiene que ver con lo sentimental. ¿Y por qué lo traigo aquí? ¿Y por qué lo pongo de último? Porque a veces no nos damos cuenta, pero lo que estamos enviando son mensajes personales, enmarcados en los requerimientos específicos, en los descriptivos de tarea, en los informativos, que son como los más comunes, o en otros. Pero lo que estamos enviando son mensajes personales. Y cuando nos damos cuenta de cómo redactamos, por ejemplo, un correo electrónico, decimos, sí, aquí estoy poniendo mi emotividad. Aquí estoy poniendo mi sentimiento, que no está bien, no es que esté bien o es que esté mal, pero sí tenemos que tener claro que lo estamos haciendo. ¿Eso le quita precisión a los mensajes? Sí, a veces sí. A veces lo emotivo le quita precisión. Pero bueno, es algo con lo que tenemos que jugar. No, la idea de esta charla, de esta formación, es que nos volvamos expertos en el tema, sino que tengamos claro que estas cosas pueden suceder. Los mensajes personales están basados en la emotividad, están basados en lo que pasa con la persona, en lo que siente, en sus creencias. Eso es un mensaje personal. Y por lo tanto, como es un mensaje personal, es muy subjetivo. Depende de la persona y de sus circunstancias. Entonces eso le puede restar precisión. Sí, le puede restar precisión. Entonces eso puede ser que nos genere algunas dificultades. Sí, nos puede generar dificultades. Pero son mensajes que hay que enviar. Digo, es necesario que a veces digamos algo a nivel personal. En nuestra vida laboral y en nuestra vida cotidiana, evidentemente. Porque si no, entonces no podríamos convivir como seres humanos. Ok, les insisto que si tienen preguntas las vayan haciendo por ahí. Ok, vamos a hablar de las habilidades de la comunicación en las reuniones, que esto es un tema bien, bien interesante, ¿verdad? Verán que hay alguna
relación con lo que hemos conversado hace unos minutitos. Y lo primero es que la precisión y la canalización de la información tiene que ver con esto del concepto de pertinencia. Vean, en las reuniones, sobre todo en las reuniones en entornos virtuales, ¿verdad? Porque de repente en las reuniones en entornos no virtuales, en entornos presenciales, pues la captación de la atención es un poco más sencilla. Pero en reuniones en general, ser precisos y canalizar la información, direccionarla, es muy, 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 muy importante. Este es el bendito concepto de pertinencia. Es que yo vengo a hablar de lo que necesito hablar, a comunicar lo que necesito comunicar, a recibir lo que necesito que me den para continuar con mi labor, para que mi labor continúe de una mejor manera. Si yo vengo a hablarles hoy de que Saprissa juega en la noche, digo yo, el tiempo de ustedes es muy valioso y es una falta de respeto que yo venga a hablarles del partido de hoy en la noche de Saprissa, que no tendría ninguna injerencia, digámoslo, directa con lo que estamos hablando hoy. Entonces, esa precisión, ¿verdad?, es muy, muy importante. Quien comunica o quienes comunican o quienes reciben mensajes dentro de una reunión, deberíamos estar dispuestos a entender que las reuniones son precisas, concisas, ya lo vamos a ver, y que de alguna manera buscamos que se entregue una información que quede clara y recibir una información que nos permita también a nosotros tener claras algunas cosas y no más que eso. No es una reunión social. Las reuniones sociales tienen otro, ya vamos a ver, pero tienen otro tono, tienen otra, es más, no son precisas, son imprecisas, ¿verdad? No tienen una canalización de la información, la información va a la libre. Otro punto importante, priorización de temas a tratar. Si ustedes están en una reunión de negocios, la priorización de temas es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque a veces llegamos y empezamos a conversar de un tema que tal vez no es el más importante, el más fundamental, el que más nos puede generar avances, y entonces se nos queda ese tema para el final y después se nos agota el tiempo. Bueno, la priorización de temas a tratar es fundamental. ¿Por qué? Porque incluso si llegamos a una reunión en donde hay un tema que nos trae movidos, que nos trae con alguna situación de estrés por algo que sucedió en la compañía, por alguna particularidad, ese tema debería evacuarse de manera prioritaria por dos cosas. Primero, porque digamos que es lo que nos trae acá, lo más importante por lo cual estamos aquí. Pero aparte de eso, porque después de tratar ese tema, posiblemente los niveles de tensión bajen un poco y eso permita que los otros temas vayan con mayor fluidez. Si no se ha tratado ese tema, es posible que los otros temas no vayan a ser tratados de la mejor manera por la premura, por la necesidad de evacuar este tema que tenemos ahí, que es prioritario. Entonces, la prioridad de temas a tratar es fundamental. Tenemos que tener claro cuáles son temas prioritarios y le tenemos que dar el tiempo necesario y el tratamiento necesario de estas cosas. Y tenemos que priorizarlo como tal. La capacidad de síntesis y gestión propia del curso del encuentro es muy, muy importante. Las reuniones cada vez son más sintéticas, en donde tenemos que poder extraer, tener la capacidad de extraer ideas generales, conclusiones generales, puntos a seguir, ¿verdad?, para que entonces esto nos permita avanzar. Entonces, seguramente lo han visto, ¿verdad? Las reuniones cada vez se hacen más cortas y más cortas y más cortas y se vuelven más precisas y más sintéticas, en donde extraemos esta síntesis de casi todo lo que estamos haciendo. Y con esta síntesis tenemos la capacidad entonces de crear. Por eso, una de las habilidades es la necesidad de tener esta capacidad de síntesis y gestión.
El tono de la reunión es muy importante, no todas las reuniones tienen que tener un tono igual, más bien todo lo contrario, ustedes tendrían que valorar si hay reuniones en donde podemos ser más distendidos, si hay reuniones en donde tenemos que ser más, más reglados, ¿verdad? Más reglamentados, si hay reuniones en donde el tono tiene que ser un tono más serio, si hay reuniones en donde podemos tener un poco más de flexibilidad. ¿De qué depende también el tono de la reunión? Depende de quienes estén conformando el entorno de la reunión, ¿verdad? Porque de alguna manera no es lo mismo tener una reunión con algunas personas que yo tengo mucho tiempo de conocer a una reunión con personas que no tengo ninguna relación o tengo muy poco tiempo de conocer. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Tenemos que tener claro cuál es el tono de la reunión, por qué el tono de la reunión debe ser ese, incluso, que es el otro tema, el interlocutor debería marcar el tono de la reunión, debería tener esta capacidad de poder llevarle el ritmo a la reunión y saber cuándo hay que ser más firme, cuándo hay que ser más serio, cuándo hay que ser más distendido. No es lo mismo una reunión en una toma de decisiones, eh, por ejemplo, para un presupuesto anual, que una reunión en donde se va a tomar la decisión de qué regalo le vamos a dar el Día de la Madre. No es que sea más o menos importante, es que el tono de la reunión puede ser distinto. Es más, debería ser distinto, porque el requisito, el requerimiento es distinto. Y la interlocución es muy, muy, muy importante, como les digo, porque es quien puede entonces tener la habilidad de estar pendiente de las interacciones entre quienes forman parte de la reunión y canalizar el flujo, la dinámica de la información. Uh-huh. Esas son como algunas de las habilidades de comunicación en las reuniones, que son muy, muy importantes que las tenemos en cuenta. Ok, vamos a tomarnos una pausa. Vamos, en este momento incluso vamos a abrir un espacio en donde podamos tener algunas preguntas y dar algunas respuestas y demás. Y si tiene que tomarse algún vaso con agua o algo demás, y levantarse, estirarse un poco y demás, lo pueden hacer en este momento. Mientras tanto, entonces vamos contestando. Vamos a contestar a una pregunta un comentario que nos hacen por acá de Vania. Uh-huh. Dice, buenos días. Ocurre muy a menudo que en mensajes empresariales al público, a empleados y en comunicación directa, frente a frente con empleados de diversas empresas, que incurren en utilizar el vos y el usted en la misma frase. Eso siempre me ha parecido extraño, poco profesional y formal. Gracias, Vania. Sí. Vamos a ver. El voceo y el ustedeo forman parte de tonos distintos, ¿verdad? El español, en eso nosotros tenemos esta ventaja y esta desventaja, que los modos en español son muchos. Lo cierto del caso es que en comunicaciones formales se deberían utilizar formas más formales, valga la paráfrasis ahí. El voceo es una forma, vamos a utilizar otra vez este término, informal. El voceo está más generado en ámbitos de confianza. Entonces, no es que sea poco profesional o no, es que tiene que ver con la relación. O sea, yo puedo vocear a alguien, incluso en mi compañía lo podría vocear, si le tengo mucha confianza, si tenemos una relación muy simétrica, ¿verdad? Si somos, digamos, en un ámbito informal. Pero yo no esperaría, por ejemplo, una comunicación oficial, no sé, se me ocurre, del banco hacia mi persona, que me diga, vos tenés la fecha de corte. No. ¿Por qué no? Porque estamos quitándole, restándole formalidad. Y el usted o el usted se asocia con respeto, se asocia con una relación
enmarcada, pues ya le digo, por el respeto, pero aparte de por el respeto, digamos, por una sana distancia en donde yo no soy su amigo, pero no dejo de ser cercano, a ver si me explico. Mientras que el voceo rompe un poco esa barrera. Pasa mucho, incluso, no solo en comunicaciones, digamos, dentro de las empresas, sino pasa muchísimo, por ejemplo, como les decía hace un rato que yo escucho radio, pasa mucho en la radio. Hay personas que llevan a un invitado a entrevistarlo y le dicen, don fulano, don Francisco, vos que has tenido, a mí me parece, a mí, y eso es un asunto subjetivo completamente, me parece que puede ser que ellos tengan, las dos personas que están en esta interacción, una relación muy cercana y fuera de micrófonos, fuera del aire, se voceen. Incluso, ¿verdad? En un lenguaje muy coloquial, se digan, vos que estabas aquí y esto y lo otro. En un lenguaje coloquial y fuera de un ámbito profesional. Pero yo esperaría que en un ámbito de comunicación, por ejemplo, en este caso, de comunicación abierta, se utilicen formas un poco menos personales y un poco más impersonales, como lo hace usted. Espero, Vania, que le haya quedado claro. Ojo, esto no está escrito en piedra. Es una forma. Puede ser que alguien, como les digo, puede ser que los axiomas varíen y que a alguien, en alguna medida, esto le parezca un poco arcaico. Lo cierto del caso, Vania, es que en alguna medida, y para todos, quien marca el tono de las comunicaciones es la compañía, ¿verdad? Soy yo, ¿verdad? Si yo quiero que mi compañía se vea de una manera, y entonces, por ejemplo, en este caso, como usted pone, que esto le parece extraño, poco profesional y formal, si usted quiere que su compañía se vea formal, profesional, usted va a capacitar a sus colaboradores para que a la hora de comunicarse, por ejemplo, comunicación escrita, no utilicen el voceo, sino que utilicen una forma más formal, más impersonal como el ustedeo. Y eso entonces le permite a usted tener más control de qué es lo que está comunicando su compañía y la forma en la que se comunica. Como les digo, esto no está escrito en piedra, pero tiene que ver con lo que yo quiero perfilar. Espero, como le digo, le haya quedado claro. Jerlin Vega, ¿cómo enfocar a la gente cuando durante la reunión sale un tema que distrae el eje central? Supongo que y genera conflictos. Sin generar conflictos internos. Ok. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a ver. El problema no es tener conflictos internos. El problema no es generar un conflicto interno. El problema sería dos cosas. Uno, que el conflicto quede como conflicto y no tenga solución. Y que directamente dentro de la reunión ese conflicto nos distraiga el foco de la reunión. Entonces, una muy buena forma de cómo enfocar a la gente durante la reunión es poder decir, bueno, sí, pareciera que tenemos este conflicto, este tema, que es lo que nos está generando conflictos, no lo podemos tratar ya. Tenemos que tratarlo a tal hora, en tal lugar, con tal fecha y con tal horario. De momento de esto, no vamos a poder, la reunión de hoy no es para solucionar esto, que dicha que surgió. Vamos a ponerlo por acá, le vamos a dar fecha, digamos que eso es como un vector, de la magnitud y dirección. Usted le pone fecha, le pone nombre y le pone los puntos sobre las IES para tener el espacio preciso para solucionar eso. Eso te permite de alguna manera, o les permite en general de alguna manera, sacar el conflicto de la reunión, ponerlo en otro lugar, no dejar de visualizarlo y reenfocarnos en lo que sí tenemos que hacer en la reunión que nos estamos
abocando en ese momento. ¿Es difícil? Sí, porque a veces son conflictos de índole personal o que afectan lo personal. Lo personal es un enano de otro cuento. Lo personal, ¿verdad? Es harina de otro costal. Eso hay que solucionarlo de otra manera. Y los conflictos personales no deberían, pero siempre de alguna manera afectan, no deberían interferir en los conflictos laborales, pero siempre pasa con alguna regularidad. Entonces, si el conflicto, no importa, cualquiera que sea, es personal, igual se saca, pero después se trabaja y se dirá, bueno, es que eso tendría que ver con el ámbito de lo personal, no con el ámbito de lo laboral, por poner un ejemplo. Yo no estoy en contra de generar conflictos. Los conflictos le permiten a los seres humanos avanzar. Todos en la vida tenemos conflictos diariamente, cotidianamente. El problema no es el conflicto. El problema es qué hacemos con el conflicto. ¿Qué hacemos con la dificultad? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con la piedra en el zapato? Tenemos que preguntarnos. La dificultad no es tener una piedra en el zapato, es ¿qué hago yo con esa piedra en el zapato? ¿Por qué sigo caminando con la piedra en el zapato que me sigue molestando? ¿Por qué no paro, me quito el zapato, me saco la piedra? ¿Por qué no paro y veo si es que el zapato sigue tiene un hueco y tengo que tapar el hueco para que no me metan más piedras? Etcétera, etcétera, etcétera. El problema no es generar un conflicto. Los conflictos surgen. La dificultad muchas veces tiene que ver con saber qué hacer con ese conflicto. Espero Yerlin le haya quedado un poco claro y esto le pueda aportar. No sé si tenemos, tiempos del mensaje, pérdida de interés del tema. Sí, esto nos lo consulta don Jorge Solano. Tiempos del mensaje, vamos a ver. No es tampoco frecuente que no tengamos tanta información en estas cosas. Hay convenciones. Por ejemplo, si son mensajes de audio, regularmente por mensajes de WhatsApp y esto que está tan de modas. Si usted tiene que comunicar algo y va a poner un mensaje de WhatsApp que dure más de 2 minutos, la gente no lo va a escuchar. Correos electrónicos muy cargados de información, la gente hace esto que se llama scroll y no los lee. ¿Cuánto es demasiado cargado de información? Bueno, un correo electrónico redactado en prosa que tenga más de 3, 4 páginas, a veces es complicado. Esto hace, como dice don Jorge, que el tema se pierde. Sí, en formaciones, en capacitaciones, por ejemplo, no en capacitaciones como esta, ¿verdad? Que incluso, pues nosotros aquí con el banco incluso lo manejamos de esa manera. No vamos a tener 4, 5 o 6 horas acá. La gente, por el entorno en sí y por la interacción humana no física, hace que se pierdan el interés y la atención con más facilidad. Tenemos más distractores alrededor. Y bueno, yo por ejemplo voy a describir qué pasa conmigo acá. Yo acá tengo una ventana, tengo arbolitos, está haciendo viento, se mueven los árboles, pasa un pajarito de vez en cuando, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es el mismo pajarito, ni el mismo arbolito, ni la misma ventana que tienen todos ustedes. Entonces los factores distractores de la atención se magnifican. Y por eso este tipo de interacciones se tienen que hacer en tiempos no tan extendidos. Esto es general, ¿verdad? También depende mucho de la especificidad de la tarea que se esté realizando. Les pongo un ejemplo. Yo soy psicólogo y estoy acostumbrado a leer regularmente cosas que son minuciosas, que tienen que ver incluso con diagnósticos o con padecimientos psíquicos, con algunas cosas en la parte laboral que son más específicas, que el análisis de desempeño y otras cosas. Pero los ingenieros industriales, por poner un ejemplo, no les puedo enviar un mensaje muy largo porque están tan metidos en la acción, que de repente, y esto no es una generalidad, estoy hablando
sea, más bien esto es una generalidad, no son casos específicos. Si ustedes les envía demasiada cantidad de información, es mejor seccionársela y enviarla en pedacitos, de manera que esto les permita hacer más asequible el contacto con esta información. Y bueno, también tengo que ver cómo conozco yo a mis colaboradores para ver si estos temas o este tema le genera más o menos interés. Eso también dependerá de las habilidades de cada uno. Solo les voy a cerrar con un ejemplo. Yo hace tiempo brindo capacitaciones a maestros de obra, albañiles, en habilidades, por ejemplo, de liderazgo y comunicación. Y los periodos de atención de ellos por la labor que hacen regularmente no son muy amplios. Entonces yo duro entre 30 y 45 minutos en charlas pequeñas, precisas, concisas, pero que les brindan alguna información para que puedan desarrollar estas herramientas con el tiempo. Muchas gracias, Jorge. No sé si tenemos alguna otra. Dice Vania por acá. Quería referirme a que escriben o dicen, usted tenés que firmar aquí, vos puedes ir a y pide que le entreguen. Ok, sí. Cuando hacen mezclas de las formas. Sí, bueno. De repente, y eso quizás es algo que se nos sale un poco de las manos por acá. Cada vez somos el idioma español, que es muy rico en estas cosas, ¿verdad? No sé por qué nosotros cada vez le damos menos importancia. Sí, a veces desgraciadamente no entendemos que el español tiene estas variaciones en las formas y que la forma puede marcar el contenido. Y eso que dice, usted puede decir estas cosas y yo entiendo que eso pasa. Y bueno, no estaría mal que en alguna medida, si esto es algo que es una práctica recurrente, pues a la persona o a las personas, pues se les dé un curso con algún profesional en español para que les explique las formas del español. Porque evidentemente digamos, una carencia que tiene que ver con la formación, ya no en la habilidad de escribir, sino en el entender cómo funciona el idioma. Y eso se estudia en el colegio. Digo, lo podemos hacer, ¿verdad? Hay temas que se pueden trabajar con este tipo de especificidad, ¿verdad? Pero sí es algo desgraciadamente ha ido sucediendo poco a poco. También esto tiene que ver mucho con, y lo he notado, con la velocidad en la que se escriben los mensajes y se envían los mensajes. No se revisan, tal vez no tienen como tanta pausa para poder releerlo y demás. Y a veces los correctores informáticos están con un idioma distinto, incluso hay algunos que tienen alguna forma de lenguaje distinto y entonces pues corrigen el mensaje, la persona no lo lee y lo envía así tal cual y surgen estos errores. ¿Ok? Gracias, Vania. ¿Listo por acá? Ok, vamos a continuar con estos minutos que nos quedan. Igual pueden seguir haciendo las preguntas que quieran a través de la plataforma, que ya ven que tenemos por acá espacio para contestarlas. Muy bien. Vamos a hablar del tema justamente que nos plantean algunas de las preguntas, y es la gestión de conflictos en la comunicación interna. Vamos a conversar qué es un conflicto, los tipos de conflictos de los que hablamos, cuál es el origen del conflicto, qué información tenemos y qué podemos hacer. Brevemente, buscamos un conflicto. Aquí yo les voy a pedir, no nos vamos a tomar 10 minutos porque no vamos a tener tiempo, pero les voy a pedir, por favor, que en 30 segundos busquemos un conflicto surgido en nuestra compañía. Hagamos alguna o algunas de las preguntas, ya se las voy a poner en pantalla, que tenemos planteadas.
Y con base en estas respuestas, no les voy a pedir que elaboremos un plan de acción, evidentemente, inmediatamente. Y yo había propuesto que alguno o algunas pues nos contaran qué pasaba, pero bueno, si quieren eso por el asunto del tiempo lo podemos dejar un poco de lado, pero sí vamos a tomarnos 30 segundos en buscar un conflicto surgido en nuestra compañía, que lo piensen, ¿verdad? Es un ejercicio completamente mental, que lo piensen, vamos a hacernos estas preguntas y vamos a pensar qué podríamos hacer con base en estas preguntas. Las preguntas son estas. ¿Qué tipo de conflicto hablamos? ¿Cuál es el origen del conflicto? ¿Qué información tenemos del conflicto? ¿Y qué podemos hacer? ¿Para qué nos sirve esto? Ya lo vamos a ver, pero 30 segundos para que lo pensemos, porque esto nos va a ayudar un poco. Esto nos va a ayudar un poco. ¿Ok? 30 segundos, 29, 28, 27, 26. Ok, entonces, buscamos un conflicto, ya no sé si pueden levantar la mano además, pero bueno, espero que todas hayan encontrado un conflicto. Las preguntas, te las vuelvo a poner. ¿De qué tipo de conflicto hablamos? ¿Cuál es el origen del conflicto? ¿Qué información tenemos? ¿Y qué podemos hacer? Ok, listo. Vamos a avanzar. Esto es, digamos, una forma de cómo gestionamos un conflicto en la comunicación interna. Identificamos un conflicto. Antes hablamos de qué era un conflicto. Un conflicto es algo que nos genera una dificultad, un problema. Y tenemos que solucionarlo. Identificamos el conflicto. La identificación del conflicto es fundamental. Porque aunque parezca mentira, a veces vamos a solucionar un conflicto y nos damos cuenta que por lo que fuimos a solucionar, nada tiene que ver con el origen del conflicto. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es qué es el conflicto, cuál es el conflicto. Les voy a poner un ejemplo puntual. Hace unos meses, en una compañía, me llaman, ¿verdad? Nos llaman para que vayamos a hacer una intervención porque tenemos un problema de trabajo en equipo. Entonces, quieren una formación de trabajo en equipo. Yo lo primero que digo es, ¿usted está seguro que esto es un problema de trabajo en equipo? ¿Cómo sabe que esto es un problema de trabajo en equipo? Bueno, es que en realidad se están llevando muy mal y tenemos como este departamento choca con este otro y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ustedes van donde el médico no les da una receta, no les da una pastilla, no les manda una inyección, no les manda un antibiótico, sin ni siquiera auscultarlos, sin ni siquiera palparlos, sin ni siquiera escucharlos. ¿Verdad? No, ustedes no van de un psicólogo a que el psicólogo les diga, es más, los psicólogos de hecho no decimos qué es lo que la gente tiene que hacer, pero tampoco van donde el psicólogo y el psicólogo se siente y le empieza a decir usted antes de que usted hable, de que usted plantee la conflictiva. Pues con los conflictos en la comunicación interna no es nada distinto. ¿Verdad? En este caso, en este ejemplo que les ponía de la empresa, bueno, no era una dificultad, el conflicto no era el trabajo en equipo. El conflicto tenía que ver con los diseños de puestos y la gestión de cada uno de esos puestos. Si no se modificaba eso, la consecuencia de eso era lo otro. Entonces teníamos que trabajar en habilidades de trabajo en equipo y demás. No, no, posiblemente el conflicto real tenía que ver con eso otro. Cuando arreglamos eso, lo otro se arregló también. Entonces, por eso, en la gestión de conflictos, en la comunicación interna, lo que tenemos primero que hacer es identificar el conflicto.
identificarlo bien, con puntos y con IES, darnos cuenta bien de dónde viene ese conflicto. ¿Cómo hacemos eso? A través del análisis, que es el segundo paso, análisis de la información y el entorno involucrados y afectados directa e indirectamente. No podemos descontextualizar un conflicto. Lo tenemos que contextualizar. Tenemos que ver todas, o la mayoría, tal vez no todas, pero la mayoría de las dimensiones que este conflicto afecta. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos y no analizamos todas estas cosas, nos podemos perder y podemos hacer que el conflicto siga estando ahí. Después de que tenemos toda esta información, hacemos un plan de acción. No antes. No podemos llegar con recetas preconstruidas. El arroz precocido solo sirve para la cocina, no para la comunicación interna. No podemos tener preconceptos, porque los conflictos, como son humanos, en interacciones humanas, son distintos. Todos son distintos y todos necesitan una identificación y todos necesitan un análisis. El conflicto de sus compañías hoy es distinto al de mañana y fue distinto o es distinto al de ayer. Porque la compañía ayer, hoy y mañana varía. Los entornos laborales son entornos humanos también y por lo tanto evolucionan. Y como evolucionan, demandan que también este tipo de gestiones evolucionen con ellos. Así que el plan de acción tiene que estar basado en todo este análisis que se hace de previo. Cuando usted tiene un plan de acción, el cuarto paso es que lo ponga en marcha. Ojo, y lo ponga en marcha no es que lo puso en marcha y ya está. No, hay un proceso adecuado de puesta en marcha de los planes de acción. Se pueden hacer pilotos, se pueden hacer sensibilizaciones primero en algunos espacios, depende de la urgencia del conflicto, es algo que se tiene que hacer inmediatamente o no necesariamente inmediatamente, sino que se puede hacer paulatinamente. Todo depende del análisis de la información. Pero hay un momento en donde usted tiene el plan de acción, después de que tiene el plan de acción, hace la puesta en marcha, no antes. No ponga en marcha algo que no está totalmente referenciado. Usted no pone en marcha sin terminar el plan de acción, porque después, en medio del río, tiene que cambiarse de yegua y se lo puede llevar la corriente. Y el último punto es fundamental y es en donde casi, vean, de la experiencia que tenemos dentro de trabajo empresarial, casi el 80% de las compañías no hacen ese paso. De hecho, los otros digamos, es parecido. Pero regularmente, y no somos muy prolijos en esto, este paso es el que más difícil se hace. Y es la evaluación del abordaje. Después de que se ejecuta un plan de acción, de que la puesta en marcha se está dando o se está finalizando incluso, uno tiene que hacer una evaluación del abordaje. La evaluación se decide en la planeación también. Usted decide cuándo lo va a poner en marcha y si tiene periodos de evaluación a mitad de la puesta en marcha para ver si hay que hacer alguna corrección, que eso es bastante prudente. O si hace una evaluación al final o si hace evaluaciones en general. La evaluación del abordaje es fundamental para ver si este abordaje nos funcionó, si tenemos que hacer algunas modificaciones, para ver si podemos incluso acuerparlo y utilizarlo en algún otro conflicto. Pero en la evaluación nos cuesta mucho y eso es muy importante que lo hagamos. ¿Cómo lo hacemos? Cada maestrillo tiene su librillo, habría que estar en las circunstancias de cada compañía de manera tal que podamos hacer un proceso de evaluación adecuado a cada una de las compañías. Ok, vamos a seguir. Las etiquetas en entornos digitales, esto es un tema sumamente novedoso. La etiqueta se consideraba algo exclusivo de ambientes de mucha formalidad, etiqueta y protocolo, ¿verdad? En las formas, incluso en esto de las mesas, ¿verdad? Y la gente con el frac y los 7 tenedores y todo el asunto. Bueno, a eso es lo que se asociaba a la etiqueta,
Pero en entornos digitales es un tema que con la venida de la tecnología y demás se empezó a desarrollar. No deja de ser un tema, digamos, que se ha ido normalizando y que se ha vuelto en los últimos 15, 20 años un tema de todos los días. Uh-huh. Y se han permitido algunas variaciones en la etiqueta. Pero bueno, las normas de etiqueta que se aplican para la comunicación en redes, online y las reuniones de trabajo digitales, a eso se refiere las etiquetas de entornos digitales. Uh-huh. Son normas generales, insisto, son normas generales que se aplican en cualquier idioma, uh-huh, son por lo tanto universales, ¿verdad? ¿Esto está escrito otra vez en piedra? No, posiblemente esto vaya a variar con el tiempo, pero por el momento es lo que tenemos. Y lo que buscan es hacer una estandarización. Como son normas universales, son reglas generales y aplican para cualquier idioma como los axiomas de la comunicación, lo que se está buscando es que en los entornos globalizados, como aun y cuando no hablamos el mismo idioma, pero sí podemos ver comunicaciones en medios digitales que aunque no entienda el mensaje como tal, el contenido del mensaje, la forma en la que viene expresado el mensaje sí la puedo entender. Entonces ya lo vamos a ver. Por ejemplo, estas 10 que son lo más general, ¿verdad? Antes de conversar con esto, posiblemente les dejo la pregunta ahí. En algún momento ustedes han visto un mensaje WhatsApp que viene todo en mayúscula. Hasta hace pocos años eso no significaba nada. Ahora significa que la persona está alterada o que está gritando. Entonces, la etiqueta en entornos más formales a través de comunicaciones en WhatsApp dice que usted no podría utilizar solo mayúsculas, porque eso se asocia con un lenguaje imperativo. Seguramente esto les ha pasado. Pero ok. Respetar el tiempo de los demás es fundamental. Entonces, la comunicación, por ejemplo, a través de estas plataformas demanda horarios, demanda tiempos establecidos. De repente nosotros estamos acá y hay alguien que esté conectado en Groenlandia, en Nueva Zelanda, en Italia, en Australia, en México, en China, en Japón. Y esta diferencia de horario hace que las personas tengan necesidades distintas por horarios distintos. Entonces, el respeto al tiempo de los demás es fundamental. Por lo tanto, tenemos que ser muy precisos y muy éticos. No se vale pensar que los demás tienen las mismas condiciones que tengo yo, porque no es cierto. El cuidado de la ortografía es fundamental, ¿cierto? Si comunicamos en un mismo idioma, nos comunicamos todos. Esto que hablaba anteriormente, creo que fue Vania, me parece, es fundamental en comunicaciones formales. Digo, en comunicaciones informales con mis amigos, con mi mamá, con quien usted quiera, usted puede ser lo poco prolijo que usted decida. Pero en comunicaciones formales tendríamos que cuidar la ortografía, y no solo la ortografía, incluso las formas de contracción verbal, las formas de contracción de palabras, todas estas cosas que de alguna manera hacen que seamos más ágiles, pero menos, digamos que somos más ágiles porque si escribimos con ceñitas y con emojis y con todas estas cosas, podemos ser más rápidos, pero menos formales o menos prolijos y nos podemos ver peor, digámoslo así. Ser prudente con tu forma de expresarte, sí. Por poner un ejemplo, yo, aun y cuando puedo ser muy coloquial, no puedo perder de vista que quien tengo yo al otro lado es un auditorio que merece que yo tenga un tono de voz adecuado, un léxico adecuado para el entorno en el que estoy.
Entonces, a veces los entornos digitales, por el simple entorno, a ver, les insisto, yo estoy aquí, veo los arbolitos, veo el sol, los pajaritos y demás, pueden hacer que yo pierda un poco la perspectiva. Y entonces, como pierdo un poco la perspectiva, dejo mi prudencia de lado. Y eso hace que genere conflictos. De repente, en mensajes escritos, y esto tiene relación con el otro, que es que evitar los mensajes en cadena, que muchas veces lo que hacen es generar una carga de trabajo para personas que se dedican a contestar correos, a ver correos todo el tiempo, y si mando un mensaje en cadena, estoy un poco recargando o recostándome, por decirlo en términos muy ticos, con esta persona que tendría una carga de trabajo de más. Pero ser prudente en la forma de expresarte también tiene que ver con lo que yo escribo y cómo lo escribo. Yo no puedo, por el mismo entorno en el que estoy, no puedo perder de vista que sigo estando en un entorno laboral. Utilizar el medio virtual para lo que fue diseñado. Vamos a ver, el correo electrónico es para agilizar, por ejemplo, comunicaciones, no para enviar novelas. Entonces, si el correo está utilizado para enviar demasiadas cosas, se satura, pierde prolijidad, se vuelve bofo, se vuelve torpe. Pero tampoco es cierto que en medios digitales como esta ventana podamos dar una conferencia de formación técnica en donde vamos a estar 8 o 9 horas sentados en esta silla. No. No. Tenemos que utilizar el medio para lo que fue diseñado. Esto nos permite estar reunidos a todos en este momento, pero no es un medio en donde yo pueda ser demasiado prolijo y demasiado minucioso, porque no nos alcanza para eso. Entonces es importante utilizar el medio virtual para lo que fue diseñado. La privacidad de los demás, sí, eso es muy muy importante. No podemos pretender que todo el mundo esté dispuesto en el momento que se quiera, en el entorno en el que se quiera. No. Hay formas, hay procesos, y seguramente ustedes han escuchado que hay personas que andan de vacaciones con su teléfono del trabajo y está contestando mensajes de WhatsApp y estas cosas. Eso no está bien. Eso no está bien, eso está, digamos que eso está fuera de lo que las normas de etiqueta dirían. Si la persona está de vacaciones presencialmente y virtualmente también. Entonces, eso es un ejemplo, ¿verdad? También podemos pensar en ambientes en donde la persona, por alguna circunstancia particular, no puede habilitar la cámara, por algo. Y bueno, no se podría entonces habilitar por alguna situación particular. Y bueno, eso es algo que hay que valorar. Ser claro y conciso, fundamental en estas cosas, es importante. El flujo de la información, entre más concisa y clara sea y más específica, es más fácil de que el retorno del mensaje, la respuesta que yo estoy esperando, sea igual de precisa, igual de concisa. Es un poco que tiene que ver con lo otro, que es diga solo lo necesario. Les vuelvo a poner el ejemplo del Deportivo de la Prisa. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy, con lo que estamos trabajando hoy, por lo tanto, eso es innecesario que yo pregunte. No, yo me encantaría saberlo, pero no estamos aquí para darme cuenta si somos apricistas, si no somos apricistas, digamos. No caer en provocaciones es importante. Hay veces en las comunicaciones digitales, sobre todo pasa mucho en entornos como el Facebook y demás, ¿verdad? Cuando las personas empiezan a interactuar y estas cosas, de repente puede ser que haya comentarios que busquen provocar, y la provocación no solo desenfoca, sino que aparte de que desenfoca, quita tiempo. Y el primero de estas reglas de etiqueta dice que yo tengo que respetar el tiempo en entorno de los demás. Entonces, si yo caigo en una provocación, puedo, digamos, perder el foco, y cuando pierdo el foco, entonces voy a ir a respetar un poco el tiempo de los demás.
Y esto es muy dado, ¿verdad? Los nicknames y los sobrenombres, en la medida de lo posible sería importante trabajar o intentar trabajar en entornos en donde el uso del sobrenombre está en desuso, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque el sobrenombre nos hace referencia a algo de lo personal, no de los ámbitos laborales o profesionales. Yo tengo un sobrenombre y posiblemente mis amigos que me han dicho así durante mucho tiempo me sigan diciendo así el resto de la vida. Pero no espero que en un entorno profesional alguien me nombre desde ese lugar. Porque si me nombra desde ese lugar, me está nombrando desde un lugar personal, que no es que esté mal o bien, sino que está en otro lado. Entonces ustedes entenderán, por ejemplo, que en el caso mío, yo si voy a atender un paciente, no puedo atender un paciente que sea mi amigo, porque me tiene en otra posición. Bueno, aplica exactamente lo mismo. El uso de sobrenombres asocia a esto que no está dentro del ámbito profesional, sino que está dentro del ámbito personal. Por lo tanto, si utilizamos un sobrenombre, desvirtuamos la etiqueta y podemos desvirtuar el mensaje también. El correo electrónico es algo que hemos hablado bastante hoy. Estas son algunas reglas básicas, ¿verdad? No hablamos de la parte técnica, sino de la forma en la que se envían y se reciben los mensajes y las comunicaciones. Es, al igual que lo otro, una materia muy novedosa y se acrecienta el uso de entornos digitales, porque bueno, es algo que nos, digamos, llegó para quedarse. Y hablamos de esto que es bastante básico. Utilizar un canal oficial, el correo electrónico debería ser un correo electrónico, por ejemplo, si es de alguna compañía, es un correo de la compañía, los correos electrónicos personales son personales y por lo tanto no son oficiales. La precisión y ser preciso y conciso es básico en todo lo que hemos visto, ¿verdad? Insisto, seguramente ustedes han recibido algún correo electrónico que trae un montón de cosas y un montón de carambas y un montón y no le dicen lo que usted está buscando. Eso hace que la comunicación se vuelva lerda, poco precisa y que entonces se pierda un poco el interés, la atención. Regular la cantidad de información enviada y la cantidad de contactos realizados. Vean, si ustedes envían un correo electrónico, ya les dije, con demasiada información, pero aparte de eso, se lo envían a Raimundo y Medio Mundo, uno tendría que ver si el simple hecho de que este mensaje se envíe para todo el mundo, ya de por sí hay algunas plataformas de correo electrónico que lo mandan al spam, al correo no deseado. Entonces tendría que valorar si esto es importante también. Si tendría que seccionarlo, si tendría que ver cómo lo hago de una manera diferente. El punto número 4 es muy, muy importante, que es la verificación del envío de la información. No cuesta nada, pero parece que cuesta mucho. A veces enviamos un correo electrónico y asumimos, y esa palabra no se vale, asumimos que la información se envió y nos damos cuenta que no, por alguna falla en la comunicación, por lo que sea. Tenemos que cerciorarnos que la información fue enviada y fue recibida, que es el otro punto. Tenemos que cerciorarnos que la información ya se captó. De alguna manera, si enviamos la información y el correo electrónico fue enviado, pero si es un acto de comunicación, lo más importante no es solo que se reciba la información. Perdón, el envío de la información, sino la recepción de la información. No es solo el envío, es la recepción. A mí de nada me sirve un mensaje enviado si no es un mensaje recibido. Yo necesito darme cuenta que se recibió. Eso es muy, muy importante. El uso del lenguaje cordial es fundamental porque, bueno, la cordialidad en entornos profesionales es muy, 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 digamos como que muy deseado. Necesitamos profesionalizarnos en eso. Y la información también sensible debe valorarse de manera diferente. ¿Por qué? Porque si es algo que va a generar alguna reacción o que es información de muy alta calidad, de repente puede ser que no que necesite enviarlo por otros medios.
Y eso es algo muy particular y muy subjetivo. Y es parte de un protocolo, debería ser parte de un protocolo. Ok, información de tal tipo no la vamos a enviar por WhatsApp, pero información de tal tipo sí. Información de tal tipo no la vamos a enviar por correo electrónico, la vamos a enviar solo por WhatsApp. O información de tal tipo vamos a valorarlo de esta manera. Si utilizamos el WhatsApp como canal oficial, en el canal oficial, el WhatsApp va a ser un canal oficial y está protocolizado de esa manera y no es con el número de teléfono particular de las personas, es con esto y esto y esto. Son cosas que van evolucionando, como les decía al inicio, y que es necesario que evolucionen con cada una de las empresas y con la tecnología también. Ok, más preguntas si tienen por acá. No sé si Natasha tendrá alguna otra pregunta de las y los quienes hemos estado participando por acá. Sí, don Francisco, hay varias preguntas ahorita acá ya formuladas. Listo. Ok, vamos entonces con las preguntas que tengan por acá. Dice don Jorge Solano, pregunta para ahora. En forma verbal, en reuniones con clientes o personas de jerarquía, se debe usar señora o señor, don o doña. Y otra pregunta. En un email para clientes o prospectos, ¿cuál es el inicio o fin de un correo más correcto? Saludos cordiales, gracias por su atención, espero su respuesta. Ok, vamos por partes. Esto tiene que ver un poco con el empleo del español, ¿verdad? Lo cierto del caso es que la convención en la utilización del señor y señora es más amplia que en el de don y doña. Ujú. Aunque ambos se asocian con respeto, el señor y señora tienen un uso más coloquial, por lo tanto es lo que más se utiliza regularmente. El don y el doña tienen un origen colonial, no coloquial, sino colonial, porque el título, el don y el doña son títulos que vienen del español antiguo, y ya me puse aquí a dar español, pero bueno, no importa, me encanta. Vienen del español antiguo que tienen un origen en las castas y en las clases sociales, de origen noble. El don significa eso, de origen noble. Entonces se empezó a utilizar, pero después de que hemos pasado tanto tiempo de la independencia y todas las cosas, se sustituyó por el señor y el señora, que es lo que regularmente se utiliza. Y para los clientes y los prospectos, ¿verdad? Usted podría utilizar saludos cordiales, ¿verdad? Sin ningún problema. Más que el saludos cordiales específicamente, hay que tener claro que usted siempre debe, en lo que ya conversamos, debe siempre saludar y debe también siempre al final, digámoslo así, eh, cerrar con una despedida. Ujú. ¿Cuáles son las que se deben utilizar? Eh, para gustos colores, pero sí se debe tener claro que debe saludarse primero y debe cerrarse con una despedida. Eh, por bueno, un ejemplo, yo podría decir saludos cordiales como un inicio, ¿verdad? O espero que se encuentren muy bien, o algo de ese estilo. Y también podría cerrar con eh, gracias por su atención, podría cerrar con quedo atento a sus requerimientos, tengo que tener un cierre, tengo que tener un cierre. Lo que yo ponga en el medio tiene que ver con la información, pero sí debo utilizar algo para saludar el inicio y algo para cerrar. Que depende de lo que yo esté queriendo comunicar. No siempre tengo que saludar de la misma manera. Si les funciona pueden hacerlo así, pero no siempre tengo que saludar de la misma manera. Por ejemplo, no es lo mismo saludar en Navidad que digamos en el tiempo ordinario, porque yo podría poner espero que
saludos cordiales en esta época o alguna cosa así, porque se me ocurre que es un saludo, digamos, adecuado para ese momento, y puedo cerrar también distinto, puedo cerrar diciendo, bueno, esperando que pasen una aventurosa, ta. Lo importante es tener conciencia que eso pase, de que siempre saludo y siempre cierro. Listo, Jorge. Espero que le haya quedado pues más claro. No sé si tienen alguna o algunas otras preguntas. Y nada más me quiero devolver un momentito a la presentación, porque si ustedes quieren poner estas preguntas y tenerlas como cuando uno iba al colegio o a la universidad, y tenerlas como un forro, yo nunca hice forros, la verdad era muy malo para eso, y se las quieren dejar por ahí, déjenselas. Esto nos parece que es el ABC, pero lo cierto del caso es que ojalá que podamos haber hecho el ejercicio de pensar en un conflicto y poner el conflicto, si ya pasó no importa, y cuestionarnos esto. ¿Qué tipo de conflicto hablamos? Bueno, es un conflicto. ¿Qué es un conflicto? Una diferencia. Bueno, sí, tenemos un conflicto. Bueno, ¿de qué hablamos? ¿Cuál es el origen? ¿En qué información tenemos? ¿Qué podemos hacer? Y se lo dejen junto con estas cosas, la gestión del conflicto. Si ustedes, vean, no es una fórmula infalible, pero si se vuelve una disciplina y analizamos los conflictos, cualesquiera que sea, a través de estas cosas, les aseguro que posiblemente el grado de efectividad en la gestión de los conflictos va a ser mucho mayor. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias por la atención, gracias pues a Seidi, a Modifica, y gracias también al Banco Nacional que nos tiene por acá. Siempre es una ventana interesante compartir de estas maneras, de cualquier manera, pero de esta manera con las personas. Yo espero que haya sido de provecho. Para mí siempre compartir es también provechoso. Así que los dejo con esta frase. El arte de la escucha efectiva es esencial para una comunicación clara, y una comunicación clara es necesaria para la gestión del éxito. Así que estén muy bien. Muchas gracias, don Francisco. En nombre de BN Pymes, el Banco Nacional, le agradecemos por todas estas herramientas, consejos e información que nos compartió un tema tan importante en el día a día, y también a ustedes por acompañarnos, a la audiencia de Facebook. Les esperamos en próximos cursos y esperamos que este curso haya sido de gran provecho para ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego.